Bueno, ok. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 estudiantes que ya lo tienen, 18. Ok, bueno. Por favor, necesito 19. Necesito que todos tengan Python instalado, ¿verdad? Porque vamos a manejar 2 herramientas. Por ahí les decía que el Sublime Text también sirve para programar en Python, pero nosotros nos vamos a quedar solo con dos IDEs, ¿verdad? El primero, que es el que trae ya por default el Python cuando se instala, que es un idle, ya voy a explicar eso. Y el otro, que es el Spider. Entonces, ¿alguien instaló el Spider? Que me diga sí. Adrián, diga. No, perdón, ingeniera, para decirle que sí instalé el Spider. Ok. Ok, hay algunos que sí tienen instalado el Spider. Qué bueno, me alegro. Qué bueno que ya lo tienen. Va, entonces, hoy vamos a trabajar desde cero con Python, ¿verdad? Desde cero. Entonces voy a retomar el documento que tienen ahí a la vista ahorita. Esta es la introducción a Python. Habíamos ya hablado de esto el lunes, ¿verdad? Esto lo avancé hasta la instalación, porque acuérdense que lo primero que hicimos fue ver lo de las zonas, ¿verdad? Lo de las tareas, y ya después me metí un poquito a esto pero ya no terminé el documento. Me quedé como que solo lo comencé, les dije cómo instalarlo, que tuvieran cuidado de agregarle este chequecito aquí cuando instalaban el Python, ¿verdad? Este chequecito es importante. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere trabajar Python en algún momento de necesidad, que uno tuviera que trabajar el CMD, que es como una ventana de estas, ¿verdad? Ese es el CMD. Entonces, podemos trabajar el Python desde ahí también. Entonces, por eso es que se le pone este chequecito, para que se pueda grabar el path de dónde está grabado, la dirección correcta, completa, donde está grabado Python, y que el CMD lo pueda usar. Pero llegar a eso, pues ahora que ya tenemos IDES, ya no es necesario, ¿verdad? Ya eso pues ya lo omitimos, pues ya nos facilitan los IDES la programación. Bueno, de ahí de esto, bueno, aquí es donde voy a comenzar, ¿verdad? Porque cuando nosotros ya vamos a nuestro el Windows Explorer, que es esta parte de aquí, el donde buscamos los programas y archivos en la lupita, ¿verdad? Del sistema operativo que se tenga. Ahí buscamos nosotros, encontramos que cuando tecleamos idle, entramos aquí. Vaya. Entonces, vamos a ver un poquito aquí sobre características que tiene Python. Dice que es un lenguaje de programación de propósito general. Esto lo mismo dije en C++. Es muy poderoso, eso sí. Es mucho más potente Python que C++. Aunque C++, cuando sacó ya su Visual C++, se volvió también bueno, porque ya permitía incluso combinarse con otros lenguajes. Ya C++ podía mandarle a otro lenguaje información y se comunicaban entre los dos. Se comunican, pues, ¿verdad? Entonces se volvió, pero ese no es el dev C++, sino el Visual, que ya se volvió así más poderoso, ¿verdad? Pero Python es todavía más que eso. Y es bien flexible. A la vez dice que es sencillo y fácil de aprender. Es un lenguaje de alto nivel que permite procesar fácilmente todo tipo de estructuras de datos, tanto numéricos como de texto. Ya van a ver al final de esta clase todo lo que puede hacer Python. Es una herramienta buenísima, utilizada actualmente en muchas empresas de aquí de Guatemala.
¿verdad? Yo sé de empresas que manejan Python, conozco programadores que trabajan en eso en las empresas, y bueno, entonces es buenísimo este programa. Este lenguaje fue creado a principios de los 90 por Guido van Rossum en los Países Bajos, ¿verdad? Bueno, características que tiene Python. Es un lenguaje interpretado, no compilado. Aquí explico. Hay lenguajes de programación que necesitan de un compilador, de un intérprete y de un enlazador. Entonces, mire pues, y se lo voy a poner. Hay programas que necesitan de un compilador, un intérprete y un enlazador. Entonces, C++ es un lenguaje de programación que necesita los tres, pero Python es un lenguaje interpretado, o sea que tiene un intérprete de instrucciones y que se comunica con el sistema operativo y que trabaja con el hardware de la computadora más rápido y así. Y no necesita de un compilador porque ya esto ya lo trae internamente, no como digamos C++ que nosotros grabábamos el programa, luego lo compilábamos y después lo ejecutábamos. 3 pasos para correr un programa. Entonces, ¿qué hacía cuando grabábamos un programa? Venía el compilador, revisaba toda la sintaxis, luego que todo estaba bien, venía y hacía la interpretación de las instrucciones y se las mandaba al sistema operativo a través de un enlazador. Se enlazaba C++ con el sistema operativo. Entonces, estas cosas ya no las necesita Python. Solo tiene un intérprete. Pues por eso dice, es un lenguaje interpretado, no compilado. Usa tipado dinámico, fuertemente tipado. Es fuertemente tipado. ¿A qué se refiere eso? Que, por ejemplo, voy a escribir por aquí. Si usted escribía una variable en C++, usted decía int n1, n2, punto y coma, float, float precio, por ejemplo, punto y coma, ponía char non alum y luego venía y le ponía entre corchetes la cantidad de letras que va a manejar y punto y coma. Eso es tipado de datos. Le está poniendo el tipo de variable, el tipo de dato que va a guardar esa variable. Esto es tipado de datos. Python ya no necesita que usted le ponga que es int, que es float, que es char, ya no lo necesita, porque automáticamente lo reconoce. Quiere decir que yo le puedo poner, por ejemplo, n1 igual a 5 y punto y coma, y ya no necesito decirle que es un entero, porque automáticamente guarda en n1 y ya sabe que es un entero lo que le metí a n1. Puedo poner otra variable, por ejemplo, precio, y decirle que el precio es igual a 12.75, por ejemplo, y ya Python sabe automáticamente que esto multiplataforma. No, ¿dónde fue que dije eso? Usa tipado dinámico, fuertemente tipado. O sea, dinámico porque dinámicamente reconoce que ya es el tipo de dato que es. Es multiplataforma, dice, lo cual es ventajoso para hacer ejecutable su código frente a varios sistemas operativos. O sea que yo puedo tener Python instalado en Linux, instalado en Macintosh
instalado en Linux, en Unix y en cuántas plataformas. Entonces, y no me da problema. No como otros lenguajes que están específicos. Este solo le funciona en Windows. Si ya lo quiere usted instalar en Linux, ahí no le va a funcionar. Python no es así, por eso se llama multiplataforma. Es un lenguaje de programación multiparadigma. Paradigma quiere decir técnica de programación o metodología de programación. O sea, multitécnicas, o sea que hay muchas técnicas de programar. Una de ellas es la programación modular. El desarrollo modular lo trabajamos perfectamente en Python, pero también lo más interesante de Python es que es orientado a objetos, en donde ya todo es un objeto para Python. Por ejemplo, N1 es un objeto. Si yo creo una estructura, que las estructuras no se manejan así en Python, ¿verdad? Pero una estructura puede ser otro objeto, una clase es otro objeto y así podemos llegar a una programación mucho más avanzada, a crear otros tipos de objetos complejos, como lo vamos a ver en un rato, para poder desarrollar programas mucho más sofisticados en menor cantidad de líneas, porque eso es lo que tiene Python, que si el programa que yo hice en C++ me llevó 25 líneas, en Python la hago en unas 7 líneas. Entonces se reduce el número de número de líneas de código exageradamente. Bueno, multiparadigma, orientado a objetos, programación imperativa. ¿Por qué imperativa? Porque tiene más restricciones que C++, eso sí. Por ejemplo, es bien delicado con los espacios, con las sangrías, con los tabuladores que uno pueda utilizar. Este es bien delicado. Entonces, es bien imperativo. Él dice, no, o me deja el espacio así, o yo no le compilo, no lo ejecuto ese programa. Entonces, es así. Y a menor medida, programación funcional. Por supuesto que esto es lo más importante, que sea funcional, que nos ayude, que nos resuelva los problemas. Y recuérdese que a usted se le está dando programación en esta carrera para poderle desarrollar la lógica en el análisis de información. Un alumno que aprende a programar es un alumno que tiene una mente más ágil para analizar, para tomar decisiones. Por eso es que se les da programación, así como matemática. Las matemáticas es un área del cerebro que nosotros debemos ejercitar constantemente. No tiene uno que esperar que le den un curso de matemática en la universidad, porque si usted mata la capacidad matemática del cerebro, empieza a padecer en la vejez de Alzheimer. Por ahí en un documental encontré yo una vez que el área matemática del cerebro hay que mantenerla bien activa. O sea, que usted tiene que hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones mentalmente. Nada que andar usando la calculadora. Use su mente para hacer operaciones aritméticas básicas, por lo menos eso. Porque es importantísimo que nosotros cuidemos nuestro cerebro. Y la programación le ayuda al estudiante a tener una mente más ágil para analizar, para pensar, para tomar decisiones. Pero por eso que se les da en los primeros años de la carrera, porque ustedes van a llevar otros cursos donde tienen que concentrarse más. La concentración la empiezan a poner en práctica y a mejorar con la programación. Concentrarse, más que tomarse sus fresquitos de mora, ¿verdad? La mora es buenísima para la concentración del cerebro, por si no sabían, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, es como comer almendras también, ¿verdad? Hablando de otro, aprovechando para dar ese consejito, pero bueno. En Python, el formato de código, por ejemplo, la
se respetan las sangrías que Python tiene, no corren los programas. Eso sí es bien delicado. Bueno, instalación, esto ya no lo vamos a saltar porque aquí hay otra manera de instalarlo, pero bueno, ahí ustedes ya lo tienen y qué bueno que ya lo tienen. No voy a saltar todo esto. Nos vamos a venir hasta... bueno, este del Ninja IDE, esto es como, por ejemplo, Spider es un IDE. Spider es un... ¿Y qué significa IDE? Entorno de desarrollo integrado. Quiere decir IDE. Entonces, por eso aquí dice, ¿verdad? Ninja IDE es un entorno integrado de desarrollo que nos permitirá crear proyectos en Python al tiempo de ir ejecutando nuestros códigos y corrigiendo eventualmente errores que estos puedan presentar. Y bueno, Ninja es uno, pero nosotros ya tenemos Spider, que es bonito también, ¿verdad? Entonces ahí nos quedamos, pero ahí está por si alguien quisiera conocer ese otro, ¿verdad? Luego este documento tiene un glosario de algunos términos y conceptos que el alumno a este punto debería de conocer, ¿verdad? Como por ejemplo que es un lenguaje de programación, que es un lenguaje informático, que es un lenguaje de programación, que es un lenguaje de alto nivel. Python es un lenguaje de alto nivel. C++ también se conoce como de alto nivel, pero hay otros que son de bajo nivel, por ejemplo, Assembler. Este de Assembler fue de los primeros programas que existieron cuando se comenzaron a fabricar las computadoras. Les estoy hablando de los años 1950, 1960, aunque la computación comenzó en 1940 y tanto, 48 por ahí. Entonces, sus abuelitos, pregúntenle a sus abuelos si ellos ya escuchaban hablar de las computadoras. Yo creo que no, porque en realidad aquí a Centroamérica la computación vino, y especialmente aquí por Guatemala, estuvo en los años 1980. 40 años después casi, 35 a 40 años después de que se habían fabricado las computadoras en Estados Unidos, fue cuando vinieron aquí a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, estos paisitos, ¿verdad? Como 35, 40 años después de que se fabricaron. Entonces, Estados Unidos nos lleva ventaja, ellos van más adelantados que nosotros en la tecnología y en todo, ¿verdad? Bueno, entonces Assembler era un lenguaje de programación. Miren cómo se programaba. Move AX10, AX10, y esta era una programación un poco difícil de entender qué significaba todo esto. Pero aquí digamos que ya existía algo bonito. Antes de esto, del Assembler, los programas se hacían a puros ceros y unos. Y eso era increíble, ¿verdad? Solo un experto lo podía reconocer. Ahora, pues en Python nosotros ya podemos venir y trabajar de otra manera, porque en Python, a ver, en Python, por ejemplo, si yo quiero imprimir algo, mostrarlo en pantalla, utiliza un print. El print es equivalente al cout. Esto es equivalente a decir cout, hola. El print, esto es Python y esto es C++, ¿verdad? Entonces, en los comentarios en C++ van con doble diagonal si es de una línea, ¿verdad? Entonces, así. Y esto es Python. Pero en Python, yo para poner comentario utilizo el signo numeral. Entonces, esto es Python. ¿Ya? Entonces, los comentarios en Python son diferentes a C++. Ya los vamos a ver, ¿verdad? Más despacio. Lenguajes interpretados. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de los compilados, no requieren de un compilador. Bueno, tipado dinámico, ya les expliqué qué se refiere con el tipado dinámico. Multiplataforma
también, ¿verdad? Bueno, ya habíamos visto esa parte. Código fuente, ¿qué es el código fuente? Es el código que yo escribo, el programa, las instrucciones, eso es código fuente. Bueno, variables. ¿Cómo se trabajan las variables en Python? Solo póngale el nombre de la variable igual y póngale un valor, como le expliqué por allá arriba, ¿verdad? Por allá teníamos unas variables ejemplos. O aquí, A igual a 25, vale. Entonces, o n igual a 100, entonces solo se pone el nombre de la variable y el valor que va a tener, por ejemplo, n1 igual a 100. O, por ejemplo, pi igual a 3.1416 o IVA igual a 12%. Aquí, en Python sí se permite el signo porcentaje. En C++ no se podía poner el porcentaje a un porcentaje, ¿verdad? No se le podía poner el signo. ¿Qué es pi? 3.1416 es porque aproximadamente acá la circunferencia tiene la medida del radio colocada a la orilla del círculo 3 veces y un poquito más, casi 3 veces y un poco más. Eso es lo que dice que mide el radio alrededor de la circunferencia o el diámetro, ha de ser el diámetro más bien, el diámetro de la... Si usted coloca el diámetro de la circunferencia aquí a la orilla, le cabe 3 veces y un pedacito más. Eso es, ¿verdad? Entonces le cabe 3 veces y un pedacito más. Y no importa el tamaño del círculo. Si usted le pone el diámetro a lo largo a la circunferencia, el diámetro de la circunferencia aquí a lo largo le cabe 1, 2, 3 y un pedacito más. Pero ese es el pi, por si no lo sabían. Va. Entonces, utilizar nombres descriptivos y en minúsculas, dice, para las variables. Descriptivo porque el nombre de la variable me tiene que decir qué va a contener, ¿verdad? Por ejemplo, mire, si yo le pongo así, DI igual a un número, usted me va a decir, ingeniera, yo no entiendo qué quiere decir DI. ¿Para qué puso DI? Pero si yo vengo y le digo, mire, es desc x. El descuento del x. A que yo le hubiera puesto DI, usted no me hubiera entendido. Jamás hubiera averiguado qué significaba DI. Pero ahora sí, descuento del x. Entonces yo ya tengo que tener nombres de variables descriptivos que solo con el nombre me digan qué va a contener. Porque hay personas, hay a veces que solo ponen A, B, C, D y ahí meten cualquier cosa. Entonces no es recomendado hacer eso. Y otra cosa es que aparte que los nombres de las variables deben ser descriptivos, tienen que ir en minúsculas. No porque le dé error en Python. Python no le importa si usted le pone la variable en mayúscula o minúscula, pero se acostumbra a poner en minúscula las variables en Python, ¿verdad? Por ejemplo, aquí esto no se vería bien, no estaría correcto, ¿verdad? Y otra cosa es que a veces Python da error con los espacios que van antes o después del signo igual. En algunas versiones da error, en otras no, pero en otras sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya les voy a enseñar. Python es bien delicado. Vamos a entrar al idle de Python. Yo voy a cerrar todo esto porque ya lo tenía ahí. Bueno, voy a ir al idle de Python. Entonces voy a usar idle este voy a usar porque yo había instalado el 3.10 pero no me funcionó, pero me fui a otra versión menor y esta sí me funcionó. Bueno, cuando entramos, ¿sí están viendo? No, ya no miran, ¿verdad? Esperen.
Espérenme. Bueno, entonces digamos que lo hice. Está. Ya entré aquí al idle de Python. Bueno, sí le di idle, pero me tiró al prompt de Python. Estos 3 signos de mayor que ven aquí se le llama el prompt del idle de Python. Es aquí donde se ejecutan las instrucciones, pero hay otra manera también. Entonces, por ejemplo, yo vengo aquí y le quiero decir que imprima hola o que me diga hola, entonces uso el print y entre paréntesis y entre comillas escribo hola. Hay versiones en las que la frase no se escribe entre paréntesis, pero en esta versión que yo tengo sí necesita que todo vaya entre paréntesis. Entonces, si le doy enter, me lo corrió. No tengo que grabar sí, pero cuando yo voy a la otra parte ya van a ver, porque aquí solo escribo a nivel de línea de comando en el prompt, la instrucción, y me la ejecuta automáticamente. O sea, no necesité pasar por un compilador, ¿verdad? Para que lo ejecutara, pero lo corrió. Vaya, si yo le digo 5 más 5 y le doy enter, me hace la suma. Me funciona como calculadora directamente. Si yo le digo 6 por 25, me tira el resultado. Entonces, si yo quiero dividir 40 entre 3, me tira el resultado. Entonces, yo puedo hacer operaciones aritméticas aquí. 10 por el 5%, por ejemplo, por el 5%. Ahí ya no la reconoció. No me reconoció ese porcentaje. Aquí no lo reconoció, entonces, bueno, no lo puedo usar. Y así, ¿verdad? Bueno, ahí es como me tira los errores cuando yo estoy en línea de comandos. Lo que pasa es que aquí tengo que ejecutar línea por línea. Y si yo quisiera un programa grande, más completo, un bloque de instrucciones, entonces no lo puedo hacer aquí. Tengo que ir al editor. Entonces le doy aquí en New File y me abre esta ventana. Esto. ¿Ya? Entonces, este es el editor de programas para hacer programas más grandes. Por ejemplo, yo puedo venir y decirle N1 o num1, num1 va a ser igual a 12, num2 va a ser igual a 5 y num3 va a ser igual vamos a ver, a num1 multiplicado por num2, enter. Y luego le voy a decir que lo muestre, que muestre num1, que muestre num2 y que muestre num3. Y eso ya es un bloque de instrucciones. Pero entonces, si yo quiero que se ejecute todo esto de una vez, si yo hubiera escrito a través del prompt de Python, acá del idle de Python, del prompt del Python, tendría que correr uno por uno. Pero aquí ya tengo todo en uno solo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Darle run module. Me dice que lo OK to save, que si estoy de acuerdo en grabarlo, le doy a aceptar y me va a decir que le va a poner un nombre, pero lo va guardando en la carpeta de Python donde se instaló Python. Pues ahí vamos a dejar nuestros programas.
¿verdad? Aquí tengo yo varios programas ejemplos de Python, ¿verdad? Pero le voy a poner, por ejemplo, ejemplo 1. Y no le pongo extensión porque automáticamente aquí dice que el tipo de archivo que voy a grabar es un archivo de Python, ¿eh? Entonces ya no necesito ponerle extensión .py, sino que solo el nombre y le doy Enter. Y entonces ya me lo grabó y me lo ejecutó, mire. Aquí está el programa, pero mire dónde lo vino a ejecutar, aquí. Entonces me muestra, como yo le dije, que me mostrara num1, num2 y num3. Aquí está num1, 12, num2, 5 y num3, que era la multiplicación de 12 por 5, 60. Entonces ahí me da el resultado. Aquí está la corrida de este programa. Si yo quiero mostrar mi nombre, por ejemplo, print, entonces ya le tengo que poner mi nombre entre comillas, ¿verdad? Yo soy Beatriz, por ejemplo. Entonces lo pongo así y luego lo vuelvo me dice que si estoy de acuerdo en correrlo y aquí ya me mostró, yo soy Beatriz, ¿verdad? Entonces, ahora, quiero mostrar otra cosa. Voy a decir, el primer número es 2 puntos, espacio, coma, y pongo num1, ¿verdad? Num1. Así. Bueno, lo voy a ejecutar. F5 también me sirve. Presiono F5 y F5 lo interpreta y lo ejecuta. Me dice que grabe los cambios siempre, ¿verdad? Entonces aquí está la corrida. El primer número es 12, ¿sí? Entonces estamos bien. Ya vamos corriendo el programa y vuelve a caer al prompt. Estas 3 líneas esos 3 signos mayores hacia la derecha se llama el prompt de Python. Cuando yo le diga, escriba este comando en el prompt de Python, es aquí donde usted tiene que venir. Cuando yo le diga, vaya hacia el editor de Lidl de Python, entonces se tiene que venir para acá. Entonces se tiene que acordar que donde le estoy diciendo, le digo en el prompt, es aquí. Si le digo en el editor de Lidl de Python, se viene para acá. Bueno. Entonces, sigamos, ¿verdad? Ya hicimos unas primeras pruebas ahí. Si yo quiero poner una constante, las constantes no se diferencian mucho de las variables, solamente que usted le pusiera constantes, ¿verdad? Por ejemplo, que usted venga aquí y le diga const pi igual a 3.1416, ¿verdad? Punto y coma. Y luego le digo print, impriman la constante pi. ¿Ya? Y allá lo tengo. Entonces me va a imprimir esto de aquí. Esto lo voy a imprimir aquí. Lo voy a grabar, siempre me pide que grabe. Y luego pues ya me va a tirar estos datos, ¿verdad? Aquí. Entonces me tira 3.1416, ¿ve? Entonces ahí ya vamos probando, ya vamos haciendo nuestras primeras pruebas de cómo trabajar constantes y casi que no hay mucha diferencia con las variables. Lo único que para identificar que es una constante, pues le antepongo const pegado con un guión bajo o algo, porque los espacios en blanco no se permiten en una variable o una constante compuesta de 2 palabras. Si tienen preguntas, me avisan, me levantan la mano o me hablan en el micrófono, porque a veces yo no me he dado cuenta que en el chat me están escribiendo, preguntando. Háblenme en el micrófono, por favor. Bueno, aquí hay una pantallita donde se mostró un print hola, una variable con valor 15 y se muestra. Esto ya lo hemos probado, aquí viene lo mismo. Ahora, tipos de datos que podemos trabajar.
Si yo quiero trabajar una cadena de caracteres, por ejemplo, yo digo nombre, un nombre, entonces le digo igual a Benjamín, por ejemplo. Entonces luego le voy a decir que imprima el nombre, ¿verdad? El nombre, imprima ese nombre. Y entonces ya me lo da. Vaya, supongamos que yo esto ahorita lo quiero poner en comentario. Todo esto en comentario. Entonces Python utiliza las comillas dobles 3 veces. 1, 2, 3 al inicio y acá 1, 2, 3 al final del bloque. Entonces todo este bloque ya no lo va a ejecutar, sino que solo esto. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a correr, lo grabo otra vez y ya cuando corre ya solo me tira lo que yo le dije porque solo esto está, ya lo demás estaba en comentario de bloque. Comentario de bloque es con los tres comillas dobles al inicio y al final. Pero si yo solo quisiera una línea de comentario, entonces si esto lo quiero en comentario, por ejemplo, le pongo el numeral y entonces ya no lo ejecuta. Pero aquí ya no me va a funcionar, pero si lo pongo en comentario. Entonces, con las cadenas de texto, uno pone el nombre de la cadena y qué es lo que va a contener. Bueno, y luego la podemos mostrar. Y allí hay más ejemplos de cómo imprimir valores. Si yo quiero imprimir un número en octal, le pongo 0.43 y así. Si es en hexadecimal, 0x23 y ya me conoce que esto es un número en hexadecimal. Un número real, los que tienen punto decimal en Python se le conoce como números reales, a los que tienen punto decimal. O podemos trabajar variables que tienen valores verdadero o falso. Por ejemplo, yo puedo venir y declarar aquí una variable que sea, por ejemplo, voy a poner van de bandera, ¿verdad? Van igual true. Y luego otro van 2, igual falso. Pero con la F mayúscula. Porque si le pongo en minúscula, no lo reconoce, ¿verdad? Entonces así es como uno declara variables que son verdaderas o falsas. Entonces, aquí esa es una de otras maneras de declarar otro tipo de variables. Y aquí hay un programita, ¿verdad? Que esto no es difícil de entender. Mire aquí, por ejemplo, se creó una variable var lógica igual a true, pero con T minúscula, y dio error. Toda esta parte roja es error. Entonces me dice que la última llamada del código en el archivo llamado tal, en la línea número 1 del módulo tal, la variable esta está escrita de esa forma. Y el error, el nombre del error es que el true no es definido, dice. O sea, ya me está diciendo que esta palabra no la encuentra, no está bien escrita. Bueno, entonces al ponerla en mayúscula ya no da problema. Y la quiero mostrar, aquí me muestra, aquí la volví a poner en falso, la mostré y me dio falso. Operadores aritméticos que se pueden usar: suma, resta, negación, multiplicación. Esto es para elevar a una potencia. Si yo quiero decirle 2 a la 5, yo pongo 2 asterisco asterisco 5 y me eleva a la 5. Aquí hay un ejemplo de uso, ¿verdad? 2 asterisco asterisco 3, eso quiere decir 2 elevado a la 3 y me da 8. La diagonal es para división. Por ejemplo, A igual a 12.5 dividido 2, ¿qué me va a tirar de resultado? Un 6.5, 25. La doble diagonal es una división entera. Quiere decir que yo no quiero los decimales, sino que solo la parte entera de la división. Por ejemplo, este mismo, que aquí tiró 6.25 con una diagonal, pero si yo le pongo 2 diagonales, la parte decimal no me la muestra, pone 0, solo me da la parte entera. Y este último operador que se llama operador módulo, que sirve para
encontrar el residuo de una división. Por ejemplo, yo le digo 27 dividido 4, pero el porcentaje me hace darme la parte, el residuo, porque 27 entre 4 es a 6. 6 por 4, 24, ¿verdad? 27 menos el 24 me da de residuo 3. Entonces, así es como podemos trabajar algunos operadores. Hay más, pero estos son los más usados. Bueno, y aquí hay algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo sencillo con variables y operadores aritméticos. Entonces dice aquí, monto bruto igual a 175. Tasa de interés, 12. Monto de interés es igual a esta operación aritmética. Tasa bonificación 5, importe bonificación, monto bruto por tasa de bonificación dividido 100. Aquí hay otra fórmula. Y el monto neto es igual a esto, menos esto, más esto. Entonces, les voy a pasar esto en el chat. Métanlo al editor, porque este ya es un bloque de instrucciones. Métanlo al editor de Python y me dicen qué resultado les da. Ahí está en el chat el código. ¿Cómo van? ¿Ya lo corrieron? ¿Ya lo probaron? No me salió nada, ingeniera. Pero le dio error. No, sí me lo puso en la otra ventana, pero no me aparece nada, nada de texto. Exacto, no tiene que aparecer nada. Así es. ¿Por qué creen que no aparece nada? Porque no hay print. No hay print, por supuesto. Entonces, eso hay que colocarlo, ¿verdad? Entonces voy a cambiar estos comentarios para acá. Y voy a pegar ese código. Ay, no. Voy a pegar este código que les mandé para acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Si yo quiero conocer el monto, entonces yo le tengo que decir print, imprima, monto bruto, ¿verdad? Pero no lo voy a poner solo así. Vamos a ponerlo con un texto. El monto bruto es de quetzales, punto, espacio, coma, y pongo la variable, ¿verdad? Pongo esta. Para no equivocarme de cómo la escribí, la voy a copiar, ¿ya? Entonces, al darle Enter, ahí ya me va a aparecer esto, que el monto bruto es 175. Entonces, al ejecutarlo, me dice que grabe los cambios y aquí me dice, ¿ve? El monto bruto es de 175. Está funcionando el programa, ¿sí? Entonces, ahora quiero ver. Averígüenme cómo se limpia pantalla en Python. No, no es mi CLS nuclear. No me acuerdo cómo es. ¿Cómo
¿Cómo se limpia pantalla en Python? A ver, ¿cómo limpiar pantalla en Python? Es este. OSCLS o OS Clear. Vamos a ver cómo funciona aquí. Porque ya tengo mucha corrida aquí. Entonces, no. Entonces el otro, tal vez este. Qué raro, para DOS y Windows tiene que ser este. Bueno, tal vez porque no lo... qué raro. Vamos a ver. Si lo pongo aquí. Ahí tal vez. Vamos a ver. No me reconoce el CLS. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué raro. Bueno. Porque no le puse el import OS tal vez. Quiero ver. Le pongo el import OS. Ahorita voy a ver otra cosa. Porque ahí me tiró un pantallazo. Ok. System pausa. Funciona aquí. OS punto. Vamos a ver. OS punto system. Vamos a ver qué pasa. Miren. Ahí está. ¿Verdad? Presionen la tecla para continuar, dice. Pero no me tiró. Porque lo tengo con limpia. ¿Cómo es? Limpia pantalla, pero no me tiró esto, ¿eh? El print no me tiró esto. Bueno, entonces no. No lo voy a usar acá. Bueno, entonces, solo que si cierro esto y corro aquí, ahí estamos. Y tengo que cerrar la ventana completamente para que limpie todo, ¿verdad? Eso sería. Entonces ahí tengo ya la corrida del programa. Vaya. Entonces, sigamos, ¿verdad? Porque hay mucho que hacer. Hay mucho que ver el día de hoy, pero mucho, mucho. ¿Cómo poner comentarios? Bueno, eso ya lo expliqué, me lo voy a saltar, ¿verdad? Porque ya sabemos que con el signo de numeral para una línea o con las tres comillas al inicio y al final de un bloque. Ahora, como aquí viene otra manera de instalar Python, esto no lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque no tenemos por qué. Pero aquí hay otras cosas interesantes. Espérenme, vamos a ver.
esto no aquí, esto lo voy a quitar de aquí porque eso lo tengo que poner ahí arriba. Acá. Elementos de un programa. Un programa en Python es un fichero de texto. Fichero es lo mismo que decir archivo. Vamos a ponerle mejor, es un archivo de texto. Normalmente guardado con el juego de caracteres UTF-8, que contiene expresiones y sentencias del lenguaje. Esas expresiones y sentencias se consiguen combinando los elementos básicos del lenguaje. Entonces, algunos lenguajes utilizan esta nomenclatura para ciertos caracteres, pero Python ya lo trae, ¿verdad? Ya tiene normalmente guardado en el juego de caracteres UTF, ¿verdad? Entonces, ya lo reconoce. ¿Qué otra cosa es que tiene Python importante saber? Que el lenguaje de Python está formado por varios elementos que se les llama tokens. ¿Qué son esos elementos? Puede ser palabras reservadas, como por ejemplo, import es una palabra reservada. Funciones integradas de Python, como por ejemplo, print, es una función, ¿verdad? Porque lo reconocemos como función porque lo ponemos entre paréntesis, y algo dentro. Entonces, toda función lleva paréntesis a la par. O podría ser un SQRT, podría ser una función para calcular el seno, coseno y tangente, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí podemos poner funciones integradas que ya vienen propias del lenguaje. Literales. Si yo necesito variables o alguna letra que me identifique algo, también puedo poner letras, ¿verdad? Entonces, A, B, C. Operadores. Los operadores ya los conocemos, ¿verdad? Los operadores de suma, resta, multiplicación, división, todos esos operadores. Delimitadores son signos, como por ejemplo, Python utiliza paréntesis, es uno de los delimitadores, utiliza corchetes, es otro de los delimitadores, y utiliza llaves también como delimitadores. Entonces, no olviden esto, porque ya voy a entrar a explicar el uso de estos delimitadores en Python. Los paréntesis ya los vimos, ¿verdad? Algunas funciones usan paréntesis, esos son delimitadores. Los corchetes no los hemos visto ni las llaves, pero estos se usan bastante en otro tipo de dato que es bien complejo y más completo, que no se puede hacer en C++, pero en Python sí se puede. Y los identificadores o variables, que son como, por ejemplo, num1, desc, ¿verdad? Entonces, que num, alum, y así, esos son identificadores. Entonces, esto es importante entenderlo. Todo esto se le conoce como tokens de Python. Bueno, entonces aquí vamos a ver otras cositas, otros detallitos que tiene Python que es importante tomarlos en cuenta. Aquí, por ejemplo, se declaró una variable radio igual a 5 y aquí hay una fórmula. 3.1416 multiplicado por el radio elevado a la 2.
y luego se imprime el área. Pero este es un código fácil, que esto no es difícil de entender. Pero si yo hubiera hecho este programa en C++, ¿cuántas líneas me hubiera llevado? Primero el include, ¿verdad? Después el using namespace, después main, después una llave, ya llevo 4, después declarar radio de tipo int, después el radio igual a 5, después esto, ya llevo 8, luego el return 0, llevo 9, y luego la llave que cierra, llevo 10 líneas en C++. Pero miren, Python fueron 3 líneas. En C++ esto me hubiera llevado 10 líneas a mí. Bueno. A veces el alumno dice, ay, pero hay instrucciones que las puedo poner en una sola línea y me ahorro más código todavía. Pues estas 2 líneas, estas primeras 2, si las quiere poner en una sola línea, tiene que separarlas por punto y coma. De aquí para acá pone punto y coma, y de ahí para allá lo otro. Mire aquí, radio igual a 5, punto y coma, área igual a esto, y se ahorró una línea. Tiene aquí esto así. Python lo permite. C++ también. Aquí tenemos otra cosa, que por ejemplo, si hay una línea de comando que es muy larga y tengo que seguirla en la siguiente línea, utilizo la diagonal inversa, o la contrabarra, que se le llama también. Porque usted sabe que la diagonal normal va para allá, ¿verdad? Va hacia la derecha, inclinadas hacia la derecha. Pero si yo le pongo la otra, pongo esa se le llama diagonal inversa o contrabarra. Bueno, entonces esto está indicando que este comando continúa en la siguiente línea. La contrabarra le dice a Python que sigue aquí. Bueno. Aquí hay que ver que los elementos de Python se pueden separar, ¿verdad? Con espacios en blanco, con algunas cosas, o con comas, cómo podemos separar los datos por comas, por espacios en blanco, o con los delimitadores que tengamos. Bueno, y ahí hay algo importante de Python, que por ejemplo, si yo en Python le dejo espacios antes de la variable, me da error. Mire, aquí hay una variable x igual a 42. Vamos a poner aquí en Python. Voy a ir aquí, directamente al prompt. Si yo le pongo x igual a 42, me lo acepta. Si yo ahora le digo imprima x, me da el 42. Pero si yo le dejo espacios aquí, le meto espacios y le pongo x igual a 42, mira lo que me da, me tira error. Y me dice que es error dejarle espacios antes a la variable. Entonces tengo que tener cuidado con eso, ¿verdad? Podría llegar a tener un error solo por un espacio. Bueno. Entonces aquí vamos a entrar a la parte más compleja de tipos de datos complejos. Entonces, Python posee, además de los tipos ya vistos, 3 tipos más complejos que admiten una colección de datos. Estos tipos son las tuplas, que se utilizan con los paréntesis, esos son los delimitadores, las listas, que utilizan los corchetes, y los diccionarios, que utilizan las llaves. Miren, ahí es donde se usan los delimitadores. Vamos a ver cómo es una tupla, cómo es una lista y cómo es un diccionario. Porque más adelante, en otro día, les voy a poner a trabajar con esto. Entonces ya tienen ustedes, ya deben saber cómo se trabajan. Veamos las tuplas. Vamos a ver ahorita las tuplas. Dice, una tupla es una variable que permite almacenar varios datos inmutables. Inmutable quiere decir que no se pueden cambiar, que no se pueden modificar. No pueden ser modificados una vez creados.
Por ejemplo, bueno, yo si tengo una variable 1 y le pongo 20, yo a esa variable le puedo cambiar después el valor. Pero eso es con cuestión de variables. Pero en una tupla, si yo le asigno un dato y luego quiero cambiar, ya no puedo cambiar. Bueno, aquí hay un ejemplo de una tupla, se llama mi tupla. Mi tupla. ¿Qué le guardamos ahí? Entre paréntesis, un dato, aquí hay otro dato, otro dato, otro dato y otro dato. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos metidos ahí. Pero son diferentes. Eso no lo podemos hacer en C++, ¿verdad? Pero aquí sí. La única manera de poder tener diferentes tipos de datos en C++ era a través de la estructura. Con el struct sí podíamos, pero el código de un struct era más largo. Ahí, para poder meter en un struct todo esto, yo tenía que haber escrito unas 7 líneas de código, cosa que aquí en Python, en una sola línea, se pueden meter todos los elementos que yo quiero para la tupla. Tenga cuidado porque si lo pone con otro signo de agrupación o delimitador, le va a dar error. Pero si usted se acuerda que las tuplas van con paréntesis, entonces ahí es otro asunto. Aquí tengo una tupla, aquí tengo otra, alumno igual a esto, 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 esto y esto. Aquí le vamos a poner ingeniería industrial. Bueno, entonces aquí podemos ver que esto es una tupla, pero yo puedo venir y preguntarle a Python, mire, ¿qué tiene el primer dato que tiene que es? O dígame cuál es el último dato. Yo se lo puedo preguntar, pero resulta que las tuplas las enumera desde cero. Quiere decir que este primer valor, este dato, está en la posición 0. Este está en la posición 1, este en la 2, y este en la 3, y este en la 4. Igual aquí, este en la posición 0, este en la 1, este en la 2, este en la 3 y este en la 4. Están separados los datos por comas, separados los elementos de la tupla por comas. Y hay diferentes datos. Esto es una cadena de texto, esto es un número entero, esto es un número real, esto es otra cadena de texto y esto es un número entero. Entonces dice, se puede acceder a cada uno de los datos mediante su índice. El índice es el número de posición. Esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, siendo 0, dice el índice del primer elemento. Entonces, si yo le digo, print mi tupla, imprima de mi tupla el elemento número 1. Mire que aquí ya le estoy diciendo cuál es el índice. Entonces, el signo numeral, usted ya sabe que es comentario. ¿Qué es lo que va a dar como salida? El 15. ¿Por qué? Porque en la posición 1 que tengo, el 15. Acuérdese que este está en la 0, está en la 1, en la 2, la 3, la 4. Si yo le digo lo que tiene la posición 1 en mi tupla, entonces me va a tirar el 15. Ahora aquí, muestre o imprima mi tupla en la posición 1. Ah, esto está repetido. Se me fue mal ahí. Bueno, dice, también se puede acceder a una porción de la tupla, a una parte de la tupla. Entonces, por ejemplo, yo le digo, imprima mi tupla, pero del elemento 1 al 3. Entonces, ¿qué me va a devolver? Esto es comentario, el signo de numeral es comentario. Devuelve, dice, el 15, el 2.8 y otro dato. ¿Por qué? Porque del 1 al 3, la posición 1 es este, 2 y 3. Este pedacito es el que le estoy diciendo que me dé, de toda la tupla, de la posición 1 a la 2 y la 3. Porque este está en la 4 y este está en la 0. Bueno, entonces me devolvió eso. Si yo le digo, mire, aquí le puedo poner otra cosa, 3 y 2 puntos, y después de los 2 puntos no hay nada. Eso quiere decir que me muestre los datos del 3 en adelante. Entonces, ¿qué me va a devolver? Esto y esto. ¿Por qué? Porque de la posición 3 en adelante, si esta es la 0, la 1, la 2, esta es la 3 y esta es la 4. De la 3 en adelante quiero yo. ¿Qué otra manera hay? Ponerle los 2 puntos antes.
quiere decir acá de la posición 2 y lo que está antes de la posición 2. Entonces me va a devolver, fíjese pues, la posición 0, 1 y 2. De aquí para allá no, yo quiero que de la 2 para acá. Lo que está antes de la posición 2 es esto y esto. Entonces, así es como yo puedo ir al elemento específico de la tupla. No es difícil, ¿verdad? Bueno, otra forma de acceder a la tupla es de forma inversa. O sea que yo le puedo decir que muestre los datos buscándolos de aquí para allá o que los busque de aquí para allá, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, ¿cómo se hace eso? Poniéndole el negativo antes, el -1 o el -2. Entonces, si yo le digo, en mi tupla, el -1, o sea que va para atrás, es este. Pero aquí ya no los enumera desde 0. Ya no me dice que este es el 0, el 1, el 2, 3 y 4, sino que dice que esta es la 1. -1 dice. La -1, ¿qué hace que me dé? El -1 me da, o el -2 en este caso, me dice que me va a dar como resultado otro dato. Entonces, esa es la manera en que lo podemos comprobar. -2 dice. -2. Aquí, ¿verdad? Si este es el 1, -2 es este. -3, -4 y -5. Así sería. Bueno, entonces, ahora que ya vimos qué es una tupla, vamos a ver. Vamos a poner a prueba esto. Se los paso por el chat. Ingeniera, ¿y se puede hacer lo mismo con alumno? Ahorita voy a ver. Sí, obviamente. Claro. Solo que aquí la tupla se llama mi tupla y aquí la tupla se llama alumno. El nombre que usted le ponga, eso depende de qué es lo que va a guardar en la tupla. Por ejemplo, aquí se llama alumno. ¿Por qué? Porque tengo datos de un alumno. Y yo a la tupla le puedo poner el nombre que quiera. Si yo quiero ponerle producto, le voy a poner los datos del producto. Esto es como las estructuras de C++. Ingeniera, ¿y hasta cuánta información le podemos colocar a eso? La que usted quiera, la que necesite, 20, 30, eso no lo he investigado, pero vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuántos elementos soporta una tupla en Python? Pues no dice. Yo me imagino que no hay un límite, ¿verdad? Yo digo que no hay un límite. Bueno, lo que se necesite, ¿verdad? Pueden haber tuplas más grandes. Yo digo que no hay límite. Bueno, entonces, ahora vamos, ya que vimos las tuplas, ahora vamos a ver las listas. Pero dijimos que íbamos a probar una tupla, ¿verdad? Pues, si quieren, pues, probemos esto. ¿Cómo sabe Python que es una tupla? Porque desde que le pone usted paréntesis y toda la lista separada por comas, él ya sabe que esto es una tupla. ¿Por qué? Porque el delimitador es un paréntesis. Está metido entre paréntesis toda la tupla de elementos. Pero hay otra, ¿verdad? La lista y el diccionario, nos faltan esos dos. Bueno, entonces aquí vamos a probar ¿verdad? Se los voy a mandar ahí por el chat para que ustedes lo prueben.
metan eso al editor del Lidl de Python, ¿verdad? Metan eso y luego prueben probemos la tupla, mi tupla, no, ¿cómo es? Probemos, aquí sería alumno, no, es print, pero acuérdese que por la versión en que estamos, eso tiene que ir entre paréntesis, ¿verdad? Alumno, así se llama la tupla, alumno, y en qué posición quiere, dígale que le dé el carnet, ¿verdad? Pero como el carnet está en la posición 1, entonces esto tendría que ser para alumno, ¿verdad? Entonces, y póngale eso y me cuentan si les funcionó. Eso lo podemos probar en el prompt directamente, ¿verdad? En el prompt directamente podemos meter eso. Las comillas es lo que está dando problema ahí. Las comillas, esa comilla no la reconoce. Hay que cambiarla. La comilla simple hay que cambiarla. Alumno Juan Carlos, coma. Hay que cambiar la comilla porque me puso una comilla diferente, ¿verdad? Por eso no la aceptó. No. Tengo otro error ahí. Quiero ver. ¿No le falta un signo igual después del alumno? Quiero ver. Creo que sí. Sí, cabal. Entonces el igual me está faltando ahí. ¿Ya les funcionó? Ahí me cuentan, yo aquí estoy batallando con esto y no me deja. Alumno igual. Ahí está. Ya me lo aceptó. Y luego le iba a decir print alumno en la posición 1, ¿verdad? Ahí está. Ya funciona. Ya funcionó. Ahí está, ¿eh? Bueno, entonces así es como trabaja una tupla. Ahora vamos a ver las listas. Las listas son parecidas a las tuplas, solo que en vez de los datos en paréntesis, se pone entre corchetes. ¿Y qué más? Y que a diferencia de las tuplas, aquí sí se puede modificar los datos. En cambio, en las tuplas no se puede modificar ningún dato. Entonces, aquí digamos que una lista, yo le puedo poner el nombre que yo quiera, ¿verdad? Mi lista o lista de alumnos o lista de no sé qué, y puedo poner o lista de frutas o lista de colores, lista de productos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces aquí
nosotros la diferencia es que los datos van entre corchetes. Si quiero acceder a uno de los elementos, igual que en las tuplas, le puedo decir el índice. Mire, igual, la misma nomenclatura se usa que en las tuplas, solo que aquí, ¿cómo sabe Python que esto no es una tupla, sino una lista? Porque está entre corchetes. Eso. Y que si yo quiero, digamos, modificar, mire, aquí no es 2.8, sino que es 3.8, yo le puedo decir que lo modifique. ¿Cómo se lo digo? Le digo, ¿cómo se llama la lista? ¿Dónde está el elemento que quiero cambiar? ¿Y cuál es el valor que le voy a poner? Entonces viene y busca el valor posicionado en el 2, que sería este 0, 1 y 2. Agarra este valor, porque este está en la posición 2, y ahí le va a poner igual a 3.8. Esto no lo hubiera podido hacer en una tupla, porque la tupla no permite modificar los elementos. Bueno, ahora vamos a los diccionarios. No, hay otro detalle que tienen las listas, que si yo le quiero agregar un dato, porque se me olvidó aquí y en el camino le quiero agregar un elemento más a la lista, le puedo poner que lo agregue con esto, mire. Por ejemplo, mi lista.append, esta es una de las funciones también que tiene Python, y entonces yo ahí le puedo poner que agregue qué cosa, y aquí le pongo entre paréntesis lo que quiero agregar, sea un número, un decimal, un nombre, un color, lo que sea, ¿verdad? Yo ya le pongo entre paréntesis que quiero agregarle a la lista. Append significa agregar. Bueno, entonces de la manera. Y ahora vamos a ver de último los diccionarios. Igual, ¿verdad? Nosotros podemos tener una lista de datos separadas por comas, pero la diferencia entre la tupla y la lista es que un diccionario va los elementos entre los delimitadores llaves. Entonces, pero hay otro detalle, que a cada valor yo le puedo poner una clave. Entonces le pongo así, mire, la clave 1, 2 puntos, y esa clave a quién se la estoy asignando. Por ejemplo, si aquí fuera el nombre de un alumno, Juan Carlos García, por ejemplo, entonces la clave 1 sería Juan Carlos García. La clave 2 tendría un valor 2, ¿verdad? Que digamos que fuera la edad. Y así. Acuérdese que la diagonal inversa significa para decir que esto continúa en una siguiente línea. Se parte. En realidad esto debería de estar aquí, ¿verdad? Porque es para decirle que continúa aquí abajo. Pero como no, si nos cabe en una sola línea y nos queda bien, pues entonces no ponemos esta contrabarra para partir el comando. Porque para eso es lo que sirve, para partir el comando en 2 líneas. Bueno, si quiero mostrar en pantalla lo que tiene el diccionario o en una posición X, yo le digo cuál, ¿verdad? Entonces le digo, mire, quiero que imprima. Acuérdense que esto tiene que ir entre paréntesis por la versión que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque en el caso de mi versión, necesita que todo lo que es print, todo lo que pone el print, vaya entre paréntesis. Porque si no lo pongo entre paréntesis, no me corre. Bueno, y hay otro asunto, otra cosa que tienen los diccionarios. Si yo le quiero eliminar un dato al diccionario, lo hago con una función del. Del quiere decir delete. Del es delete, eliminar, borrar, ¿verdad? Entonces, del diccionario, ¿qué cosa? El que tiene clave 2. Entonces, ese elemento con clave 2, elimínelo. Entonces, dice, al igual que las listas, el diccionario permite modificar los valores. Entonces, ¿cuál es el único que no permite modificar valores? ¿Se acuerdan? La tupla. Las tuplas, ok. Bueno.
Entonces, este documento termina aquí, pero me falta explicar, bueno, vamos a ver si lo logro explicar en 4 minutos. Voy a pasarme a otro documento. Voy a pasarme a otro documento, denme un momentito, ahorita les digo cuál. Bueno, aquí, esto es ingeniería industrial. Bueno, entonces aquí hay otro tema, sí, que es más sencillo, pero los frameworks son algunas de las herramientas que nosotros podemos conseguir para mejorar la programación en Python. Entonces, nosotros ya vimos los IDEs, ¿verdad? Y les dije que Python ya trae el IDLE como editor. El IDE quiere decir entorno de desarrollo integrado. O sea que yo ya puedo programar en el IDLE de Python, yo ya puedo programar sin dificultad. Pero los frameworks, frame quiere decir marco y work, trabajo. Entonces esto es decir marco de trabajo. Un framework es un marco de trabajo. Pero los frameworks ya nos permiten poder hacer que Python se combine con otros lenguajes. Entonces, un framework es una herramienta más sofisticada para poder programar. A eso no vamos a llegar con ustedes, pero sí